Voy a hablar hoy, esta mañana, de dos personas, Kant y Hegel. Kant fue la persona que creo que Anand es llamada la persona más malvada que jamás haya existido. Creo que una amiga mía me dijo que también se refirió a él una vez como el ametrallador de la mente. No creo que, al menos en su filosofía política, deba ser tratado de esta manera. En realidad, tenía algunas ideas en cualquier caso que eran bastante compatibles con el liberalismo clásico, aunque hay otras que son algo más cuestionables. Kant vivió de 1720 a 1804. Tuvo una vida muy tranquila. Lo era. Pasó toda su vida adulta en la ciudad de Königsburg en Prusia Oriental. Creo que una vez visitó una ciudad vecina por un corto tiempo, pero esa fue la extensión de sus viajes. Sin embargo, tenía, a partir de su lectura, un conocimiento detallado de todas las ciudades de Europa y podía. En su casa, tenía una cena todas las noches y tenía conversaciones sobre todo tipo de cosas con las personas que asistían. Era famoso por sus hábitos muy regulares y creía en tener reglas para todo. Annette Bayer tiene un ensayo muy divertido sobre Kant en el que señala que él pensaba que había un método especial para caminar que era más saludable, en el que levantabas los pies del suelo cuando caminabas y tenía mucho cuidado de hacerlo cada vez que caminaba. Mencioné a lo largo de la serie de conferencias que me refería a las interpretaciones straussianas, donde los straussianos sostienen que hay un significado secreto u oculto en el texto y los escritores escriben con mucho cuidado. Los filósofos escriben de una manera muy cuidadosa para ocultar su verdadero mensaje. Ahora Kant en realidad tenía una declaración en la que él mismo admite que escribió de esta manera. Esto es una especie de no. Está admitiendo que fue muy cuidadoso. El episodio fue este. Los puntos de vista de Kant sobre la religión eran bastante poco ortodoxos. Aunque creía en Dios, al menos dijo que sí tenía argumentos para la existencia de Dios. El famoso argumento moral para la existencia de Dios. No lo era, no aceptaba las enseñanzas luteranas ortodoxas del Estado prusiano. Así que bajo el rey prusiano Federico Guillermo II, el ministro de Educación era un hombre llamado Wöllner. Hizo que el rey le enviara a Kant una orden de no escribir nada sobre el tema de la religión. Las opiniones de Kant eran demasiado controvertidas. Entonces Kant respondió, como fiel servidor de Su Majestad, por supuesto obedeceré y no escribiré nada. Pero cuando Federico Guillermo II murió, fue reemplazado por Federico Guillermo III. Kant se sintió libre de escribir sobre religión y lo hizo. No puede señalar la razón por la que no estaba atado. Sintió que no estaba obligado por su promesa de no escribir sobre religión, como había dicho, como fiel servidor de Su Majestad. Así que sintió que lo redactó de una manera muy engañosa, que esto significaba que la promesa se hizo solo a ese rey para que ya no estuviera obligado por ella. Así que este es un ejemplo de un caso en el que hay una escritura muy cuidadosa. De pasada, como mencioné a Strauss, la interpretación straussiana de Kant es, por supuesto, que él es básicamente un hobbesiano, y también los kantianos creen que la metafísica y la epistemología en realidad son solo un escaparate.
Lo que realmente le interesaba era la filosofía política. Las otras cosas son solo un poco adicionales. Ahora, en filosofía política, hay dos obras principales que consideraré. El primero es la primera parte de la metafísica y la moral y también un libro corto que Kant escribió llamado Paz Perpetua. Pero antes de entrar en eso, quiero decir un poco sobre la teoría ética de Kant porque necesitamos entender esto para entender la filosofía política. Claramente en declaraciones éticas, declaraciones que dicen que debemos hacer algo, dicen que debemos respetar los derechos de otras personas. No debemos robar. Cualquier declaración debe ser algo que nos diga qué hacer, un imperativo. Podemos distinguir dos tipos diferentes de imperativos, imperativos hipotéticos e imperativos categóricos. Un imperativo hipotético es aquel que dice que si quieres tal o cual cosa, si tienes un objetivo determinado, debes hacer esto. Si desea estar saludable, debe comer alimentos nutritivos y hacer ejercicio. Entonces, eso no significa que deba comer incondicionalmente alimentos nutritivos y hacer ejercicio solo si lo desea. Si quieres ese objetivo, entonces debes hacer esto. Este tipo de esto es aceptado por todos los que piensan que esto es bastante. No hay nada extraño en esto. Todo el mundo acepta que esta es una forma válida de ver los imperativos. Son todos. Un imperativo es como lograr una meta. Ahora, dentro de este imperativo hipotético hay una clase especial que se llama imperativo asertórico. Recuerde que el deterioro hipotético es si desea esto, debe hacer si desea tal, debe hacer esto. Ahora, supongamos que de hecho, todo el mundo quiere algo, entonces tienes un imperativo activo. Es hipotético porque todavía establece un objetivo. Es si quieres esto, entonces esto es lo que debes hacer, pero todo el mundo lo quiere. Así que, en efecto, puedes eliminar la parte if de la oración porque todos la quieren. Y Kant pensó que había un imperativo ascetórico que se obtiene, a saber, pensó que todos quieren su propia felicidad. Esta es la ley psicológica. Todos aspiramos a nuestra propia felicidad. Entonces, si tienes el imperativo de que si quieres ser feliz, si quieres una vida feliz, debes hacer tal y tal cosa, si eso es correcto, si esas cosas son de hecho necesarias para llevar una vida feliz, entonces todos tendrían razones para hacerlas. Entonces, aunque ese es el imperativo hipotético, ahora el tipo controvertido de imperativo es la segunda clase, el imperativo categórico. Ahora bien, este es un imperativo que solo dice hacer tal y tal o usted debe hacer esto. No hay un objetivo establecido. No es para lograr esto que debes hacer eso. Es hacer esto. Así que Kant pensó que podía mostrar por la razón que existen imperativos tan categóricos.
Hay un imperativo categórico de diferentes versiones. Pero ahora había un famoso artículo que salió publicado en Philosophical Review 1972 por Philip Foot, un famoso filósofo británico que también era nieta de Grover Cleveland, llamado Moralidad como un sistema de imperativos hipotéticos. Y pensó que argumentaba que la noción de un imperativo categórico en Kant dice que realmente no tiene sentido. Ciertamente podemos tener declaraciones de la forma de hacer tal y tal. Supongamos que digo en ajedrez que no puedes moverte si tu rey está en jaque, tienes que moverlo. Así que digo que debes mover a tu rey si está en jaque. Bueno, no lo es. Te he dicho algo que debes hacer, pero no tienes por qué aceptar lo que digo a menos que estés jugando al ajedrez. Quieres seguir las reglas del ajedrez. Así que su punto era que ciertamente podemos afirmar imperativo categórico. Podemos hacer imperativos sin decirlo, dando cualquier hipotético que los inicie. Cualquier cláusula if que diga por qué debería hacer eso, pero a menos que haya uno que se presuma, nadie tiene una razón para hacerlo. Solo tendrías una declaración que estoy diciendo, como digo, todos saquen su billetera y denme todo su dinero. Ciertamente espero que todo el mundo lo haga, pero no tienes ninguna razón para hacerlo. Quiero decir, solo que su argumento era solo eso porque usted ha declarado una declaración categórica que no lo hace. Kant no ha demostrado que alguien tenga alguna razón para seguir ninguna afirmación categórica de que ella pensaba, que solo los imperativos hipotéticos le daban a alguien una razón para hacer algo. Creo que para ver lo que Kant tenía en mente, creo que podríamos comenzar con el ejemplo más simple, el que usó. Supongo que decimos que no deberías tener objetivos contradictorios. Metas contradictorias significan metas que no se pueden realizar al mismo tiempo. Como digo, supongamos que digo que no puedes querer hacer dieta y comer lo que quieras al mismo tiempo. Así que creo que uno podría argumentar que esto es solo una demanda de la razón. No es que no haya una hipótesis involucrada, solo una demanda de la razón de que no tengamos deseos de este tipo contradictorio. Y lo que Kant estaba haciendo cuando hablaba de imperativos categóricos, pensaba que se podía obtener más de la razón que eso, simplemente evitando demandas contradictorias. Pensó que lo había. Pensó que tenía razón. Podríamos aprender más de la razón que solo este ejemplo, pensó. Por ejemplo, la famosa primera versión del imperativo categórico, uno tomaría el. Aprovechas al máximo tu acción. Es decir, máximo es una descripción de tú. Lo que estás haciendo, indicando lo que pretendes al hacer esa acción. Si no pudieras querer que todos hagan esta acción, entonces estarías violando el razonamiento. Por ejemplo, da este ejemplo en personas que han discutido si conduciría a una contradicción de algún tipo. Dijo, suponiendo que prometo decir que le daré a alguien algo de dinero, me refiero a una emergencia. Le pido prestado algo de dinero a alguien en una emergencia y prometo devolvérselo y tengo la intención de eso. En realidad, no tengo la intención de devolvérselo. Entonces Kant dijo, bueno, ¿podría querer que todos sigan esa máxima? Y él dijo que no, porque entonces si todos hicieran eso, la gente lo sabría y nadie creería tal promesa.
Entonces, la institución de promesas o al menos promesas de ese tipo se rompería. Así que me estaría contradiciendo si hiciera una promesa de ese tipo. Hay todo tipo de complicaciones y cuáles son los diferentes tipos de contradicciones. Pero esta es la idea básica. Así que Kant pensó que podríamos obtener solo por la razón. Podríamos obtener demandas categóricas sobre lo que deberíamos hacer. Por lo tanto, nuestras demandas no se limitan solo a hipotéticas. Quiero simplemente, antes de pasar de la ética de Kant a la filosofía política, solo quiero agregar una especie de idea especulativa. Si Kant tiene razón en lo que dice sobre el imperativo ascetórico, todo el mundo quiere alcanzar su propia felicidad. Ahora, suponiendo que uno encuentre plausible un relato aristotélico de cómo logra su felicidad, entonces podría tomar la comparación categórica como si solo dijera que si este programa aristotélico es Gineversela y Sebeli podría tomar, realmente podría abandonar todo tipo de contenido de ética de contenido estándar. Y todo lo que estarías diciendo es que si Kant tiene razón, es que todos tienen que seguir el programa aristotélico porque tenemos el imperativo ascetórico. Todos quieren hacer esto, además de que esto es consistente, cumple con la máxima de universalización, por lo que todos tienen la obligación ética de hacerlo. Así que podrías obtener una especie de argumento kantiano para el aristotelismo de esa manera y estarías agregando al programa aristotélico que esta no solo es la forma deseable de vivir, sino que es obligatoria. Pero como digo, esto es solo una idea especulativa. Ahora, en la visión de la ética de Kant, pone mucho énfasis en la voluntad que dice el motivo que tienes para actuar mucho más que los resultados de lo que actúas. Dijo que lo único que es completamente bueno en sí mismo es la voluntad de hacer el bien. Así que, digamos, suponiendo desde el punto de vista kantiano, supongamos que veo a alguien. Digamos que un amigo mío está muy enfermo y decido ayudarlo, cuidarlo porque estoy muy apegado a esta persona. Estoy angustiada por su enfermedad y quiero ayudarlo. ¿He hecho algo moralmente valioso? No, mis acciones no tienen ningún mérito moral. Tendrían mérito moral solo si actuara por deber, solo si dijera, bueno, lo estoy ayudando porque debería hacerlo, porque esto es lo correcto. Ahora, esto no significa que no pueda tener sentimientos afectuosos por mi amigo al mismo tiempo, pero esa no puede ser la razón por la que lo hago si lo que estoy haciendo es para tener mérito moral. Esta es, como ven, una doctrina muy austera. En realidad, obtienes mérito moral para las cosas solo si actúas desde el deber. Ahora podríamos esperar y aquí nos sorprendería que si alguien tiene este punto de vista, podríamos pensar que en política enfatizan mucho actuar desde el modo correcto de la gente necesita actuar de una manera ética desde el modo correcto pero no toma esta posición en absoluto. Por el contrario, dice que en política solo nos preocupan las acciones externas. No nos preocupan los motivos que tenga la gente. La política es un asunto puramente externo. Nos preocupa decir que suponiendo que le deba algo de dinero, tengo la obligación legal de devolverle el dinero. El sistema legal solo se ocupa de si le pago el dinero.
Si te pagara el dinero solo porque temo que me arresten si no lo hago o me demanden si no lo hago, entonces no estaría actuando por un motivo ético a la manera kantiana. No actuaría porque debería devolverte el dinero, pero aún así eso es suficiente desde el punto de vista del Estado. Lo único que cuenta es la acción externa. Así que esto es. Recuerde que mencioné esto en la conferencia sobre Aquino. Tomás de Aquino tiene una posición similar. Y esta es una idea básica en el liberalismo clásico de que la esfera de la acción coercitiva, el único caso en el que se puede actuar coercitivamente para alguien, implica violaciones de derechos. No puedes actuar para asegurar otros objetivos éticos. No puedes exponer que dices que ciertos tipos de conducta sexual son inmorales, entonces, en la visión liberal clásica, no puedes evitar que las personas hagan eso a menos que estén violando los derechos de las personas. El mero hecho de decir que están haciendo algo que está mal no es suficiente. Verá, esta es la idea liberal clásica kantiana que va completamente en contra de la opinión que sostienen, digamos, algunos conservadores tradicionalistas que dicen que no puede haber un derecho a hacer el mal. No puedes tener derecho a hacer algo que es éticamente incorrecto. Bueno, desde el punto de vista del continente, desde el punto de vista liberal clásico, esta sería una declaración confusa. No puede. Ciertamente es cierto que no puede ser correcto, no puede ser éticamente correcto hacer algo que está mal. Pero ciertamente tiene sentido decir que alguien tiene una esfera de acción en la que es libre de elegir qué hacer. Y es incorrecto coaccionarlo dentro de esa esfera. Y en esa esfera de acción, podría elegir hacer algo que está mal. Supongamos que dices que la gente debería ser libre de tener las creencias religiosas que quiera, pero tú podrías. Eso es perfectamente consistente con decir que las personas podrían estar éticamente equivocadas al adoptar ciertas creencias religiosas. Tan importante en este punto de vista que la acción, la política estatal se refiere solo a la acción externa. Kant, al decir que la política se ocupa de la acción externa, no abandonó en absoluto el punto básico de su teoría ética en el que se ocupa de la universalización. Seguía siendo un tema clave para él es que reglas se pueden universalizar. Al igual que en la ética, dice que tenemos que ver cuál puede ser el máximo de nuestra acción adoptado como ley universal. Aquí en política, dijo, las leyes que proponemos pueden aplicarse universalmente, pero a él no le preocupan los motivos. Ahora, al adoptar esta visión de la importancia de la universalización, podemos universalizar nuestras leyes propuestas. Kant fue muy influenciado por Rousseau. Tenía una interpretación de la voluntad general de Rousseau que la hace mucho menos colectivista que la visión que Rousseau tenía de ella. Cuando Rousseau dijo, recuerden la voluntad general, imaginen a toda la comunidad reuniéndose y aprobando leyes. Todos simplemente votan de cierta manera y luego vemos que el resultado es lo que todo el cuerpo ha decidido. Kant entendió que eso significaba que lo que cada persona debería hacer es preguntar qué leyes podrían aplicarse universalmente. Así que lo está tomando de una manera mucho más individualista que Rousseau. No es que todos se reúnan y voten sobre las medidas que cada persona pide.
Nos preguntamos qué se puede hacer consistentemente universal. Kant mencionó cuando habla de Rousseau, dijo que una cosa que aprendió de Rousseau es la lectura de Rousseau. No solo el contrato social, sino sus novelas y Emilio. Su trabajo sobre la educación y la novela que trata sobre la educación, dijo que aprendimos el valor. Aprendió el valor de la gente común. Dijo antes que se inclinaba a pensar que solo los intelectuales y los filósofos realmente importaban, pero después de leer a Rousseau, se dio cuenta del valor de todos. Así que ciertamente interpretó a Rousseau de una manera mucho más compatible con el liberalismo clásico de lo que yo me inclinaba a sugerir que el propio Rousseau sostenía. Así que de alguna manera, interpretó a Rousseau de una manera que sacó lo mejor de él, creo. También sostuvo que al adoptar esta visión sobre la importancia de la universalización, sentía que estaba modificando a Platón de cierta manera que recuerda a Platón en la República gobernada por los guardianes, por los filósofos. Lo pensó. Kant pensó que al hablar de lo que se puede universalizar donde todos estarían en un máximo universalizable, estaba haciendo a todos en efecto, reyes filósofos. Está democratizando la visión elitista. Se aplica a todos porque todos actúan a través de la razón al seguir estas leyes universales. Ahora, cuando Kant aplicó esta idea, recuerde que en política nos preocupamos por la acción externa y queremos leyes que puedan universalizarse. Entonces, al considerar cómo aplicó esto a la propiedad, aparece en la primera parte de Metafísica y Moral con algunos puntos de vista bastante libertarios. Él dice, en primer lugar, dijo, preguntamos si los seres humanos tienen derecho a adquirir propiedades. Y dice que obviamente lo hacen porque una propiedad o solo objetos físicos que tienen no hay nada en la propiedad. Que esa propiedad no pueda tener tierra, no pueda tener derechos por sí misma que nos impidan apoderarnos de ella. Así que los seres humanos claramente tienen el derecho de actuar para beneficiarse a sí mismos si pueden, apropiarse de la propiedad. Y a diferencia de Locke, Kant no tiene ninguno. Dijo que podemos adquirir propiedades tomándolas en nuestra posesión. No tiene ningún tratamiento elaborado para proporcionarlos. No podemos dejar que las cosas se estropeen. Simplemente lo toma como bastante obvio que podemos. Lo que queremos hacer es lo apropiado para convertir partes de toda la superficie del globo para nuestro propio uso y él piensa que es deseable que toda la superficie del globo se ponga para uso humano. Por lo tanto, en su opinión, no debería haber áreas sobrantes que no sean propiedad. Ahora, un punto clave aquí es que esto va muy de acuerdo con su noción de que las leyes tienen que ser universalizables. Dice que los derechos tienen que ser lo que él llama derechos de propiedad. Todos los derechos incluyen los derechos de propiedad. Tiene que ser lo que él llama composible. Este es un concepto, la composibilidad, es un concepto que Leibniz, a quien la gran filosofía alemana enfatizó mucho y Kant fue influenciado por Leibniz en gran medida, aunque rompió con gran parte de su filosofía. Ahora, ¿qué significa la posibilidad? Bueno, una posibilidad ordinaria que puedo preguntar, solo decir, ¿es algo posible? ¿Es posible que esté dando una conferencia ahora? Bueno,
Sí, ya que en realidad estoy dando una conferencia, por lo tanto, es posible que lo esté. Ahora, es posible, digamos, que alguno de ustedes dé una conferencia. Sí, lo es. Digamos que podrías imaginar a uno de ustedes viniendo y dando la conferencia en lugar de mí. Un estado de cosas mucho más preferible al presente. Pero supongamos que digo, ¿es posible que al mismo tiempo tú y yo estemos dando la única conferencia ahora? No, esto no es posible. Por lo tanto, la composibilidad significa dos posibilidades que pueden tener lugar al mismo tiempo. Entonces, del hecho de que A es posible y B es posible, no se deduce que A y B sean compostables. Esto debe establecerse caso por caso. De ello se deduce que si A y B son compostables, A es posible y B es posible, pero la inferencia no es al revés. Así que Kant dice que es un requisito de la razón que todos los derechos sean posibles. Es posible que tengamos que tener todos los derechos que puedan ejercerse al mismo tiempo. Y ahora, cuando aplica esto a la propiedad, aquí es donde obtuvo algunos resultados muy interesantes. Él dice, bueno, imaginemos que la gente, digamos que un grupo de personas toma tierras en un área determinada en su posesión. Así que tienes un número de personas. Cada uno está reclamando una cierta parte de la tierra. Ahora, cree que es muy probable que la gente tenga disputas sobre los diversos reclamos de tierras. Una persona dirá, bueno, el principio adecuado de la adquisición inicial de la tierra es tal y tal. Digamos que mezclas tu trabajo con él y alguien más no tiene. Creo que solo decir que quieres tener esta parte de la tierra es suficiente. Incluso si las personas tienen el mismo principio, tienes todo tipo de disputas. ¿Hasta dónde llega tu límite? ¿Ha tomado demasiado en su afirmación de que no es razonable que aceptemos que usted puede ser dueño de todo eso? Podemos imaginar todo tipo de disputas sobre esto. Entonces, Kant piensa que debido a que tenemos estas disputas, no hay forma de que la gente pueda descubrir simplemente razonando cuál es el principio adecuado de adquisición inicial. ¿Cómo podemos resolverlas? Tenemos que tomar los reclamos de derechos de propiedad que las personas hacen en el estado de naturaleza. Digo el estado de cosas donde no hay autoridad que diga cómo se deben resolver estas cuestiones. Tienes que tomar estas afirmaciones como provisionales. Así que las personas tienen derechos de propiedad en el estado de naturaleza, pero son provisionales porque son disputas sobre ellos. Digo, soy dueño de esta habitación y luego Lou Rockwell dice, no, tú no eres dueño de esta habitación. Así que tenemos una disputa sobre eso. Entonces, si no hay autoridad legal, entonces mis reclamos son provisionales. Ahora, aquí es donde creo que Kant hace un punto interesante. Recuerde, él piensa que es un imperativo de la razón que tenemos. Tenemos ambos derechos de propiedad. No podemos decir que no queremos tener derechos de propiedad. Esto no sería en nuestro interés de los seres humanos para hacer esto. Recuerde, todos tenemos este imperativo afirmativo. Queremos vivir vidas felices. No podremos hacer eso a menos que tengamos derechos de propiedad. Pero queremos que toda la propiedad sea posible y no tenemos eso si solo tenemos estos reclamos provisionales de derechos. Así que Kant dice, bueno, entonces estamos bajo el imperativo de la razón para establecer un estado que resuelva estas cuestiones y diga, ¿cuáles son los límites de los derechos? Al hacer eso, el Estado no puede simplemente dejar de lado los derechos de reclamación provisionales que tienen las personas. Solo tiene que considerarlos a todos y ponerlos en una forma consistente, tratar de resolver el problema de coordinación.
De esa manera, tendríamos un conjunto de derechos componibles. Así que Kant dice que realmente a partir de la noción de derechos de propiedad, cree que puede mostrar que las personas tienen el imperativo de establecer un Estado. Creo que mirando su argumento, creo que deberíamos. Lo sería. Su argumento hubiera sido mejor si hubiera dicho que las personas tienen el imperativo de establecer ciertos. Para resolver esta disputa, digamos acordando algún tipo de código de derecho consuetudinario. No creo que haya demostrado que tenemos que tener un Estado para hacer esto, pero se puede ver como esto en cualquier caso, creo que es un argumento muy interesante que tiene. Ahora, además de su trabajo sobre los derechos de propiedad en la primera parte de la metafísica y la moral, también hizo una contribución al liberalismo clásico en su breve libro de 1795, llamado Paz Perpetua. Aquí es extremadamente crítico con la guerra y el colonialismo. No le gusta, piensa que son instituciones muy malas. Y él llama, dijo, para evitar la guerra, deberíamos tener una federación de los diversos estados de la Tierra donde cada uno de ellos estaría de acuerdo en no participar en una guerra agresiva. Y no quiere, al contrario de lo que a veces se supone, no quiere un gobierno mundial. Él piensa que esto sería tiránico si tuvieras un solo Estado que gobernara el mundo entero. Pero lo que quiere es una federación de Estados que estén de acuerdo en no participar en la guerra. Y piensa que es deseable que cada uno de estos estados sea una república porque piensa que en una república para ir a donde para ir a la guerra necesitarías el permiso de la gente en la gente que no podrías tener la opinión de un desesperado o un rey simplemente decide ir a la guerra porque pensó que estaba en la de alguien. Sus intereses o los intereses de la nación. Pensó que si necesitabas el consentimiento popular para una guerra, entonces sería poco probable que la gente se involucrara en la guerra. Este es el comienzo de lo que se llama teoría de la paz democrática. Esto no. No creo que esta teoría haya funcionado completamente en la práctica porque los estados democráticos, que han tendido a ser muy belicosos, dicen que si miras la política exterior estadounidense, ciertamente no es de puro pacifismo. Pero Kant puede haber tenido una respuesta a esto porque podría decir que en lo que cree no es democracia. Pero tiene lo que él cree que el mejor sistema es un sistema republicano en el que no tienes un gobierno directo del pueblo en absoluto. Es solo la gente. Hay una especie de consentimiento popular para ir a la guerra, pero él no favorece la democracia. Así que en realidad no es exactamente lo mismo que la teoría de la paz democrática. Su crítica a la democracia, por cierto, es que la democracia directa es inusualmente dice, bueno, si tienes democracia directa, entonces se supone que todo el pueblo está gobernando. Pero, de hecho, algunas de las personas, es decir, las de la minoría, no están gobernando. Así que piensa que esto es de alguna manera una contradicción que está diciendo, bueno, se supone que debes tener un gobierno directo de todos, pero de hecho, algunas personas no están de acuerdo. No creo que este sea un argumento muy bueno porque en democracia no estás diciendo que quieres el consentimiento unánime. Pero él, en cualquier caso, ese es el argumento. Él da ese argumento. Ahora, he mencionado dos ejemplos en los que creo que Kant hizo valiosas contribuciones al liberalismo clásico. Al menos una muy interesante, a saber, su defensa de la propiedad y su defensa de una política exterior pacífica. Pero hay un área en la que creo que sus puntos de vista son un poco más cuestionables y aquí los críticos de Kant creo que tienen un punto en contra de él.
Pensó que la resistencia al Estado nunca es justificable. Nunca se podría derrocar al gobierno. Las revoluciones siempre están fuera. No está claro, me parece un poco confuso porque pensó eso, pero esa era su opinión. Aquí, creo que podemos ver una tendencia en su pensamiento. Tanto John Dewey como George Santayana y sus respectivos libros sobre filosofía alemana lo señalaron. Eran bastante mejores críticos de Kant, creo, que Ayn Rand. Señalan que hay una tendencia en Kant y otros pensadores alemanes a enfatizar mucho lo interno. Recuerde que dije en Ética que Kant se preocupa por la voluntad, aunque no aplica esto a la política. Pero aquí el énfasis en lo interno, hablar de revolución. El énfasis en lo interno regresa porque él está pensando que incluso si el Estado hace algo que es muy malo, no tiene que aprobarlo internamente. Y si no lo haces, es suficiente. Usted no está justificado para tomar medidas contra el Estado. Eso sería actuar en una. Actuar ilegalmente es, según él, siempre incorrecto. Creo que si está interesado en profundizar en este tema, vale la pena leer el libro de Santayana titulado Idiotism in German Philosophy. Es mucho. Tenía un estilo mucho mejor que John Dewey, así que no mencionaré el libro de Dewey, pero creo que vale la pena leer el punto de Santayana. Ahora, como digo, Kant dijo que la revolución nunca es justificable. Sin embargo, hay una consecuencia extraña en esto. Supongamos que algunas personas no están de acuerdo con el algodón, que llevan a cabo una revolución exitosa. Entonces, ¿se puede ir a la guerra contra el régimen revolucionario para restaurar el viejo sistema? Kant dijo, no puedes porque entonces estarías rebelándote contra ese gobierno. Entonces, algo como la revolución siempre es malo, pero si tiene éxito, tampoco se puede cambiar eso. Así, y de hecho, Kant se mostró muy entusiasta a favor de la Revolución Francesa, aunque se opuso a algunos de los excesos como la ejecución del rey en enero de 1793. Pero era un gran partidario de la Revolución Francesa, aunque desde su propia teoría, tendría que decir que los revolucionarios no deberían haber hecho lo que hicieron, pero una vez que lo hicieron, estuvo bien. Hay un paralelo interesante, creo, con las opiniones de un libertario del siglo XX, como algunos de ustedes sabrán, Robert Lefebvre. Lefebvre pensó que los puntos de vista estándar dicen que el robo y la agresión están mal, pero supongamos que alguien te roba algo, digamos, mientras no estás mirando. Simplemente mete la mano en tu bolsillo y te quita la billetera. No tenía derecho a hacer eso, pero una vez que lo ha hecho, no puedes usar legítimamente la fuerza para quitárselo. Así que es una visión un tanto kantiana la que se ve. Y luego, si usaste la fuerza y la alejaste de él, entonces no podría hacer nada al respecto. Así que no creo que sea una visión contradictoria, pero al menos es paradójica. Entonces, lo que he tratado de mostrar hasta ahora es que, aunque hay puntos que uno puede criticar en Kant, él es bastante. Mucho de lo que dice es bastante compatible con el liberalismo clásico. Y cuando nos dirigimos ahora a la otra persona de la que quiero hablar, Hegel, asuntos que son un poco diferentes. Hegel definitivamente no era un liberal clásico. Antes de que quiera leer, una de las personas que fue uno de los filósofos más antihegelianos fue Arthur Schopenhauer, que es un contemporáneo algo más joven.
Schopenhauer, cuando en realidad Hegel estaba en su comité examinador de doctorado, pasó el examen bien, pero luego programó conferencias al mismo tiempo que Hegel era el profesor de filosofía más popular. Nadie vino a la conferencia de Schopenhauer, así que tuvo rencor contra Hegel desde entonces. Pero tenía una descripción de la filosofía hegeliana que me gustaría leer. Si algunos de ustedes leen mis reseñas o piensan que soy malo, esperen a escuchar esta. Ahora dice Schopenhauer, Hegel, instalado desde arriba por los poderes fácticos como el gran filósofo certificado, era un charlatán de cabeza plana, insípido, nauseabundo y analfabeto que alcanzó el pináculo de la audacia al garabatear y repartir las tonterías más locas y desconcertantes. Esta tontería ha sido proclamada ruidosamente como sabiduría inmortal por los seguidores mercenarios y aceptada fácilmente como tal por todos los tontos que así se unen en un coro de admiración tan perfecto como nunca antes se había escuchado. El extenso campo de influencia espiritual con el que Hegel fue provisto por aquellos en el poder le ha permitido lograr la corrupción intelectual de toda una generación. Su entusiasmo por Hegel era bastante contenido. Veremos hasta qué punto estaba justificado en sus puntos de vista sobre Hegel. Hegel vivió de 1770 a 1830. Se convirtió en profesor de filosofía en la Universidad de Berlín, que se había establecido a principios del siglo XIX. University of Berlin, which had been established early in the 19th century. Su principal trabajo sobre política se llama La filosofía del rito, que salió en 1821. Se basó en conferencias que había dado sobre política durante muchos años y escribió otros ensayos sobre política. Tuvo un ensayo temprano sobre la Constitución alemana, la Reforma Constitucional. Y su último ensayo, de hecho, fue una crítica de la Ley de Reforma inglesa de 1832. Siempre me he preguntado cómo Hegel escribió este ensayo criticando el proyecto de Ley de Reforma inglés de 1832 porque murió en 1831. En realidad, el proyecto de ley estaba en discusión bastante antes de que se aprobara, así que de eso era de lo que estaba escribiendo. El principio básico, Hegel en la filosofía escribir, debo decir antes de entrar en la filosofía escribir, solo diré algunas palabras sobre la filosofía general de Hegel, que es extremadamente difícil de entender. El punto básico, el verdadero de la filosofía de Hegel, creo que podemos comprenderlo tal vez si recuerdas algo que dije cuando hablaba de Aristóteles. Recuerde que Aristóteles pensaba que las sustancias tienen naturalezas y que todo tiene ciertas propiedades esenciales que lo hacen lo que es. Y algunas sustancias no alcanzan completamente su esencia de inmediato. Digamos, creo que el ejemplo, digamos que un roble comienza como una semilla y luego está en la vista rectilínea. Hay un proceso de crecimiento. Seguía por su fin, por lo que es su fin, de hecho, el desarrollo pleno de su naturaleza y esto guía su crecimiento hasta que alcanza su naturaleza plena. Entonces, lo que Hegel realmente hizo fue decir que este punto de vista se aplica a todo el universo. Debemos tomar el universo entero como una sola sustancia que tiene, cuya naturaleza es ser completamente racional. Así que el mundo entero se convertiría realmente en la mente absoluta o Dios. Esto,
No voy a entrar en cómo deberíamos decir que este proceso tiene lugar en el tiempo o no. Ese es un tema muy controvertido. Pero lo que vemos es que Hegel pensó que había un proceso por el cual la mente o el espíritu se está realizando, cada vez más en la historia. Para que imagines, digamos que imaginas que el mundo es un silogismo gigantesco. Es la razón promulgada. Ahora, lo que Hegel estaba tratando de hacer en su tema básico de su filosofía política era esto. Dijo que es un problema que la gente tiene. Recuerde aquí de nuevo, aquí hay otra filosofía que fue influenciada por Rousseau. Recuerde cuando hablo de Rousseau en el discurso sobre la desigualdad y el discurso sobre las artes y las ciencias, donde criticó la división del trabajo. Rousseau dijo que la gente está alienada del mundo. Piensan que no llevan vidas completamente contenidas por sí mismos. Pelearon. Están en oposición a otras personas, dependen de otros, por lo que no tienen. Ya no son felices. Lo que Hegel quería hacer era sentir que en su filosofía política quería en la filosofía de la historia. Quería mostrar que el tema principal es la reconciliación. Quería mostrar cómo podíamos ver el mundo de cierta manera o incluso si suceden cosas malas, podemos verlas como racionalmente requeridas para que podamos reconciliarnos con ellas. En su famosa frase de su filosofía, la llamada doble frase, lo que es racional es real y lo que es real es racional. Por eso digo que la razón no es una abstracción aparte del mundo. Sabemos que está presente en el mundo y también que lo que está en el mundo es razonable. Nosotros no. No es del todo evidente cómo es razonable de inmediato, pero esto se está produciendo cada vez más. Veremos cosas a medida que la historia continúe, veremos cómo el mundo se vuelve cada vez más razonable. Y Hegel dice en el avance a la filosofía correcta, dice que es una tontería para un filósofo tratar de idear un sistema ideal que la gente debería hacer. Que dijo que la filosofía es su propio tiempo comprendido en el pensamiento. Así que lo que va a hacer no es idear algún tipo de esquema revolucionario que derroque las cosas y quiere explicar, porque el estado actual de la historia es el que requiere la razón. Así que la gente, si acepta esto, se reconciliará con el mundo. Ahora, al llevar a cabo este programa, sigue este famoso método dialéctico. Aquí es donde obtiene su parte que es difícil de entender. Lo que hace a lo largo de su trabajo. Comenzará con una determinada categoría y luego mostrará un reclamo que muestra que hay algo incompleto en esa categoría. Así que de alguna manera entrará en su opuesto, no necesariamente el contradictorio lógico, pero de alguna manera estará en otro lado del nuevo concepto, será algo opuesto al primer concepto. Y luego hay otra etapa en la que hay una unión de estas dos primeras etapas y luego, de alguna manera, este concepto superior realmente toma en cuenta las dos anteriores mientras las modifica. A veces la gente dice referirse a la tríada hegeliana. A veces has escuchado esto, ya sabes, la gente dice tesis, antítesis y síntesis. Hegel realmente no usa mucho esos términos. Eso se encuentra más en Fichte, el pensador alemán anterior, algo anterior, que se interpone entre Kant y Hegel. Pero Hegel ciertamente tiene este concepto sin importar qué. Esta forma de hacerlo, independientemente de si usó el término o no. Entonces, en filosofía política, lo que hace Hegel
Y aquí es donde entra en el trabajo que conduce a su posición de liberalismo anticlásico. Porque creo que uno lo justifica llamándolo enemigo de la libertad es que comienza con ciertos conceptos que parecen bastante compatibles en muchos aspectos con el liberalismo clásico, pero luego son superados por lo contrario, por el siguiente concepto, y Hegel afirma que la verdad en el concepto temprano ha sido retomada en el concepto superior. Pero, de hecho, está realmente cancelado. Debo decir otra cosa que debería haber mencionado. Cuando obtienes el nuevo concepto, ¿sabes? Dije que tienes el primer concepto y está el contradictorio. El opuesto, debería decir, luego está el concepto de síntesis. Entonces comienzas la tríada de nuevo. Hegel llama a esto donde el viejo concepto de síntesis se convierte en el nuevo comienzo de una nueva tríada. Llama a esto un colapso en la inmediatez porque estamos viendo el concepto en el primer tiempo como la combinación de dos conceptos. Ahora lo estás viendo como una especie de concepto único. Habrá una nueva oposición a eso. Ahora, debo decir que encuentro esto algo incomprensible. Creo que, por una vez, la culpa no está en mi exposición de la misma, sino en la filosofía misma. Pero ahora, para llegar a lo que Hegel hace en la filosofía Right, el trabajo se divide en tres secciones. La primera se llama derecha abstracta y es la que es compatible con el liberalismo clásico. Aquí Hegel dice, está preguntando, recuerde que el tema de la filosofía es cómo se manifiesta la razón. ¿Su espíritu, Geist en el mundo? Bueno, él dice que es razonable tomar el espíritu primero como manifestándose en seres humanos individuales. Entonces, si tienes, digamos, una persona individual, una forma en que la persona puede tratar de hacer que el mundo sea racional es imponer su voluntad al mundo exterior. Así que si tienes, digamos que soy un ser humano, tengo una mente. Entonces, al imponer mi voluntad sobre la materia sin vida, soy un ejemplo del crecimiento de la razón en el mundo. ¿Y cómo hago esto? Según Hegel, es apropiándome de la propiedad. Entonces Hegel dice que la propiedad tiene que hacerlo. Lo que dice que tiene el individuo es que puede apoderarse de la propiedad. Simplemente se apodera de la tierra y se convierte en suya. Entonces Hegel está a favor de los derechos de propiedad y dice al mismo tiempo que uno no puede apoderarse de otras personas. Si ves a alguien más, intentan apropiarse de él y reclamarlo como tu propiedad. Eso sería ilegítimo porque para ejercer la razón correctamente, debes ejercer tu razón en algo que no tiene razón en un objeto inanimado. Y debido a esto, es muy crítico. Dice que la esclavitud nunca es justificable y critica a los antiguos griegos, a quienes suele gustarle mucho, por permitir la esclavitud. Así que esto nunca es justificable. Hasta ahora, suena bastante bien. Ahora continúa desde allí para decir, hablar de contratos de una manera bastante estándar. Él dice que si las personas valoran su propia propiedad, entonces pueden tener intercambios y describe varios tipos de contratos. Luego dijo, bueno, ¿qué pasa si la gente no cumple con los contratos? Probablemente violen el contrato. Entonces podemos tener un castigo justificable de las personas por violar el contrato. Y aquí es donde comienza a entrar en parte del material que es un poco muy cuestionable. Dice que podríamos distinguir qué tipo de violaciones podemos tener. Podemos distinguir aquellos en los que las personas quieren mantener realmente quieren observar la ley correctamente.
No quieren violar las obligaciones éticas de nadie, pero simplemente cometen un error sobre las cosas. Supongamos que creo que usted afirma que le debo algo de dinero y creo que realmente no lo hago. Acabo de cometer un error. Lo hago para no pagarte. Entonces me consumes por el dinero. Pero no lo he hecho. No soy éticamente culpable a menos que haya sido muy negligente al pensar que no te debía el dinero porque acabo de cometer un error. Entonces podemos. Luego dijo, bueno, podemos tomar casos de fraude en los que estoy haciendo algo deliberadamente en contra del contrato, pero no estoy repudiando toda la noción de la ley por completo. Y luego piensa que hay delitos más graves en los que, digamos, si uso la violencia contra ti, entonces estaría diciendo en efecto que no debería haber un sistema de leyes en absoluto. Así que ahí dijo, esto es típico. Típicamente, él hace un vendaval y dice que esto es algo así como un juicio negativo infinito cuando dice que esto S no es P, infinitamente negativo. Lo que se supone que significa no podría decirlo, pero eso es lo que dice. Entonces, ¿qué pasa si alguien actúa de esta manera tan mala? Entonces Hegel dice que puede ser castigado. Y aquí afirma que al castigar a la persona que cometió un delito en este sentido, estás anulando lo que ha hecho. Supongamos que es muy difícil ver por qué Hegel piensa que lo es. Quiero decir, supongamos que no puedo resistir la tentación de tomar, de golpear a alguien en la cabeza y quitarle dinero, hago eso y luego me envían a prisión por un largo tiempo. Entonces esto es ciertamente malo para mí. Pero no está claro cómo eso anula lo que el crimen, pero Hegel piensa que lo hace, que de alguna manera el castigo convierte en nulidad lo que el criminal ha hecho. Lo hace como si nunca hubiera sucedido. Creo que tiene mucho más sentido si miramos el punto de vista de Aristóteles cuando habla de corregir la injusticia, porque lo que Aristóteles dice es que cuando alguien ha violado los derechos de alguien, cuando ha hecho algo mal, lo que se supone que debes hacer es restaurar la situación anterior. Si dices que te robé dinero, entonces tengo que devolvértelo. Así que llegamos a la situación anterior, pero no es que al devolverte el dinero, haya anulado lo que hice. Es solo que es tu dinero. Así que la situación justa es una que restaura lo que era antes. Pero esa no es la forma en que Hegel lo ve. Y va más allá. Dice que el criminal mismo debería aceptar esto. Debe tomar en su propia mente, su propia voluntad, que debe ser castigado para que pueda anular lo que ha hecho. Esto nos lleva a la segunda sección de la filosofía Raid, que trata de la moralidad personal. Y aquí lo que Hegel realmente está haciendo es criticar el enfoque de la ética de Kant. Recuerde que Kant, como mencioné, enfatiza la voluntad interna, como no es suficiente actuar moralmente correctamente para hacer lo correcto. Tienes que actuar con la intención de cumplir con tu deber. Ahora, Hegel está de acuerdo en que la gente tiene que actuar. Tienen que tener la intención de cumplir con su deber, pero él dice que esta es una noción extremadamente abstracta porque no es así. Si solo dices que tengo que cumplir con mi deber, no tiene ningún contenido. Él dijo, ¿qué se supone que debo hacer? Se supone que debo decir que debo cumplir con mi deber, pero no sé qué es eso. Tiene que haber alguien, tiene que haber alguna forma de decir qué se supone que debo hacer. No basta con actuar de acuerdo con una voluntad pura. Él dice,
Él dice algo como, creo que en esta sección, el motivo de la voluntad pura son. Oh, no, lo siento. Los laureles de la voluntad pura son hojas estériles que nunca son verdes. Así que estoy diciendo que la pura voluntad no logra nada. Es solo una abstracción vacía. Y se opone a lo que él llama moralidad por el bien de la moralidad. Siempre tiene que haber algún contenido específico y no es suficiente que el contenido especificado sea algo, así como un máximo general y cómo amar a tu prójimo como a ti mismo o algo por el estilo. Tienes que tener contenido específico que te diga qué hacer y la abstracción pura no hace esto. Ahora entramos, creo, en una de las áreas reales donde creo que lo que dijo Schopenhauer era justificable, donde Hegel se vuelve realmente peligroso. Dijo una forma de este énfasis en la voluntad pura que es. Recuerde, es una etapa por la que uno pasa para llegar al. En el crecimiento de la razón, pero es una que tiene muchas críticas. Es que la gente dirá que tiene que actuar de acuerdo con la conciencia. Supongamos que piensas, imaginas, por ejemplo, que estás reclutado en una guerra que consideras injusta y dices, no puedo obedecer esa orden porque hacerlo iría en contra de mi conciencia. O dices, creo que no voy a seguir, digamos, ciertas leyes racialmente restrictivas en el sur durante la década de 1950 porque mi conciencia me dice que estas son malas leyes. No voy a hacerlo. Así que Hegel dice que esto es. Si dices que debes seguir tu conciencia, esto es malo. No deberías seguir lo que dice tu conciencia porque si haces eso, solo estás diciendo que la moralidad es lo que arbitrariamente decido que es correcto. Es solo que creo que algo anda mal, por lo tanto, no debería hacerlo. ¿Y qué pasa si la gente adopta esa actitud? Luego dice que esta es la actitud idéntica para el peor malhechor porque el peor malhechor dirá, no me importa lo que diga la convención, voy a hacer esto. No me importa decir que de acuerdo con la moralidad, se supone que no debo asesinar a nadie si creo, digamos, que los judíos en Alemania deberían ser eliminados, voy a hacer eso. Lo es. Así que el malhechor estaría diciendo, voy a actuar como mi voluntad. Mi voluntad lo dicta. Y Hegel dice que esto es exactamente a lo que equivale seguir tu propia conciencia. Estás diciendo que estás haciendo lo que crees que es correcto. Así que a Hegel se le ocurre la visión repelente de que no debes seguir tu conciencia si va en contra de la moralidad consuetudinaria. La moralidad consuetudinaria, no por coincidencia, es la siguiente sección, la sección final de la filosofía del derecho. Aquí el término alemán, Hegel usó moralidades consuetudinarias, muy importante su filosofía. Cierto, algunas personas. Sittlichkeit significa una especie de lo hice de nuevo. Siempre hago eso. Es costumbre. De acuerdo, es una especie de moralidad institucionalizada habitual. Tenemos certeza. En una sociedad, tenemos ciertas instituciones que nos dicen qué es lo correcto. Hegel piensa que esta es una sustancia ética que realmente existe. No es justo. No es solo una abstracción. No se trata solo de decir que hay ciertas costumbres e instituciones, sino que todas están unificadas y
Por lo tanto, forman una sustancia y personas que siguen a los clientes, a veces inconscientes o muy a menudo inconscientes de por qué la ley, las costumbres están vigentes. Y cita la afirmación de Antígona de que nadie sabe de dónde provienen las leyes eternas, pero cree que ciertas clases de personas, probablemente filósofos como él, pudieron hacer consciente lo que es la sustancia ética. Así que en el desarrollo de su visión de la sustancia ética, de nuevo, como era de esperar de Hegel, entra en una tríada. Comienza con la familia y se aferra de nuevo. Recuerda que de lo que ha hablado es de sustancia eco. Hay una especie de institución que realmente existe aparte o que no está compuesta solo para ser individual. Digamos que el esposo y la esposa no son solo dos individuos separados. Eso sería, si se mira de esa manera, eso sería volver a la derecha abstracta, la primera etapa que ya hemos superado. Así que él dice que el esposo y la esposa deben ser vistos como una sola persona, su única entidad, y el esposo es la entidad gobernante. Y de hecho, tenía una opinión muy baja de la inteligencia de las mujeres. Y si cuando se reunía, digamos, las mujeres intelectuales que le hacían preguntas sobre su filosofía simplemente cambiaban la conversación a otra cosa o simplemente las ignoraban. Así que también pensó que es deseable porque la familia es una institución que guía a las personas sobre qué hacer. Es deseable que las personas no se casen por su propia elección, sino que los padres organicen los matrimonios de las personas. Y los niños, naturalmente, deben ser muy estrictamente disciplinados y no se les debe permitir ejercer la iniciativa por sí mismos que los padres tendrán que entrenarlos muy estrictamente en qué hacer. Ahora, la segunda parte de esta etapa. Recuerda que estamos en la tercera parte de la filosofía del derecho, la de la moral consuetudinaria. Y ahora nos hemos ido de la familia. Ahora estamos en la siguiente etapa, que es la sociedad civil. Aquí Hegel tiene algunas cosas que decir que no son tan malas. Es muy consciente de la necesidad de una división del trabajo y del mercado y se da cuenta de que las instituciones pueden desarrollarse solo en el mercado sin requerir control gubernamental. Y favorece los derechos de propiedad individual, dice, y también dice que la ley no debería discriminar entre las personas por motivos de religión. Dijo que no deberíamos decir algo como que alguien es alemán, francés o judío. Deberíamos tener a todos. La ley se aplica a todos de la misma manera. Sin embargo, aunque estudió economía política inglesa y escocesa, no cree que el mercado realmente funcione de la manera que pensaban los economistas británicos. Pensó, tenía una especie de visión pre-keynesiana. Pensó que, en realidad, también una visión premarxista, el mercado generaría si dejara a sí mismo a una clase pobre de personas. Llama a esto la chusma que no podrá ganarse la vida solo en el mercado libre puro. Así que algunos marxistas vieron a Hegel como un precursor de Marx a este respecto al decir que el capitalismo conducirá a la clase de personas, el proletariado, a empeorar cada vez más. Hay un libro corto del escritor francés, traducido al inglés, Eric Weil, llamado Hegel en el Estado. Fíjate que esta vez no tapé lo que escribí. Entonces Hegel permite, como dices, tiene algo de un lugar para el mercado, aunque sea un lugar subordinado y cuando el gobierno pueda anular.
Ahora llegamos a la parte clave, la tercera parte sobre el Estado. Esto es memoria. Todavía estamos en la sección de moralidad consuetudinaria. Ahora, él dice que el Estado es la idea divina en la tierra. El Estado es la marcha de Dios en la tierra. Así que realmente en el Estado realmente tenemos el mayor desarrollo de la racionalidad antes de llegar a la siguiente etapa del sistema de Hegel, de la que no voy a hablar hoy son la religión y la filosofía. Pero hasta ahora el Estado es el mayor crecimiento de la racionalidad. Así que la gente tiene que estar completamente subordinada al Estado. Así que recuerde que mencioné antes que él dijo que las personas tienen derechos individuales y derechos de propiedad. No sonaba bien, pero él piensa que si es necesario, el Estado puede anular esto porque el Estado es la encarnación de la razón y es más alto que los individuos. Si un individuo dijera, no voy a hacer lo que dice el Estado, entonces volvería al error de seguir su propia conciencia y sería una persona malvada. Debe seguir la moral habitual y hacer lo que los oradores del Estado. Cuando Hegel habla del Estado, no quiere decir un Estado mundial. Él piensa que hay estados particulares, estados separados, y es necesario que un Estado, para que exista un Estado, esté en oposición a otros estados. Esto lo define como una entidad que se enfrenta a otros estados, incluidos posibles enemigos. Y mucho de acuerdo con esto, Hegel piensa que la guerra es muy a menudo deseable, al menos a veces deseable porque esto ayuda a las personas a ser menos corruptas. Cuando hay una guerra, la gente se unificará y estará dispuesta a sacrificarse para proteger al Estado y estos motivos éticos se vuelven dominantes cuando en tiempos de paz la gente se preocupa demasiado por el lujo y solo vive para sí misma. Y así, las guerras son de vez en cuando necesarias. Y se refiere a una frase, a los húsares. Es un tipo de noche, húsares y sables relucientes. Le gusta más la guerra. Ahora, ¿qué tipo de Estado quiere Hegel piensa que es el mejor tipo? Él piensa que una monarquía es, con mucho, el mejor tipo de Estado porque en una monarquía, la monarquía expresa plenamente, más plenamente que otros tipos de Estados, la unidad de la razón. Piensa que exponiendo, digamos, estoy tratando de decidir algo. Tengo una decisión importante para mí y hay todo tipo de consideraciones de un lado u otro. Así que estoy sopesando todos los pros y los contras de que algunos decidan qué hacer. Luego hay un momento de unidad en el que tengo que decir, bueno, estos son un lado, este el otro. Ahora que he tomado mi decisión, esta es. Hay una especie de acto, un solo acto será la decisión final. Así que Hegel piensa esto, el monarca representa esto en el Estado. El monarca es una sola persona que ha promulgado todas las leyes. La decisión viene a través de él. Así que si no tuvieras un monarca, no habría razón para que no estuviera plenamente vigente. No tendrías este paralelo con la razón humana de la manera que he explicado. Pero esto no significa que el monarca sea absoluto o que pueda hacer lo que quiera. Por el contrario, el monarca es constitucional y lo único que realmente hace es ratificar lo que han hecho las otras partes del gobierno. Su papel clave es solo él es el foco de unidad para todo el Estado.
Hegel pensó que debería haber una legislatura, pero esta no sería una legislatura bicameral, 2 cámaras, pero esta no sería una en la que la gente votaría como lo hacemos para los representantes, pero la habría. Había fincas como la finca agrícola u otras fincas en el reino, es decir, el tipo de clases de personas que eran dignas de representación y estas serían representadas por separado. Así que no lo habrías hecho. No tendrías gente votando por personas en particular. Solo habría ciertos grupos, como grupos de empresarios o grupos de agricultores, y estos tendrían representación. Está muy en la línea de lo que luego se puso en práctica en el gobierno fascista italiano y el corporativismo. De hecho, el principal filósofo del fascismo italiano, Giovanni Gentile, era un hegeliano muy ardiente. Así que obtuvo algunas de las ideas de lo que quería de Hegel en este punto. Así que tienes una representación corporativa. También hay, y esta es una de las cosas más importantes que dijo Hegel, hay una clase burocrática que Hegel puso mucho énfasis en los administradores del gobierno que serían. La burocracia sería imparcial y lo sería. Promulgue la razón siendo imparcial. Esto sería mucho más. Serían mucho más importantes que la gente porque, aunque Hegel pensaba que el gobierno debería estar al tanto de la opinión pública, también debería, si es necesario, tratar a la opinión pública con desprecio. Ahora, en la última sección del último capítulo de la filosofía Right, Hegel está en el desarrollo de la historia y Hegel ahora dice que no solo tenemos estados particulares que existen a la vez, sino que en cada momento de la historia, un estado será el más importante. La razón estará presente en un estado en lugar de otro. Tratt tiene todo un esquema de cosas en el que comienzas con Oriente, donde solo un hombre, es decir, el gobernante, es libre, todos los demás no son libres. Y tienes un desarrollo de la libertad, al menos la libertad se dice, que va a lo largo de la historia. Hay una etapa griega en la que tienes fuentes independientes de conciencia. Y es interesante en su tratamiento de los griegos. Hizo mucho hincapié en que las ciudades griegas se guiaban por oráculos para tomar decisiones importantes. Esto es extremadamente importante por alguna razón. Luego continúa. Describe el mundo romano y piensa que aquí hay una separación entre los individuos y lo que hace el Estado. Así que los individuos solo piensan en lo que deberían hacer de una manera interna. No llevan a cabo sus puntos de vista de lo que es éticamente correcto en acción. Habla de los estoicos aquí. Y luego, el escenario más alto hasta ahora es el mundo germánico. Por mundo germánico, se refiere no solo a Alemania, sino a toda Europa occidental y cree que aquí es donde la razón ha terminado. Esta etapa alta de la razón hasta ahora. Solo terminaré con una historia que involucra este punto en el mundo germánico. Hubo una propuesta una vez, creo que en la década de 1950, que Karl Popper, que era un oponente muy fuerte de Hegel, debería ser nombrado para una cátedra en la Universidad de Chicago. Así que Leo Strauss, que era un profesor que se oponía mucho a esto, le escribió a Erich Vogelin, que era otro historiador de filosofía muy famoso. Me dijo, ¿puedes decirme cuál es tu opinión de Karl Popper?
Paper, quiero decir que Vogel me contestó, siempre dije que Paper no es bueno. Realmente no sabe nada. Y uno de los puntos que hizo fue muy divertido, ya sabes. Conocía a Vogel y de alguna manera tendía a ser bastante arrogante y dijo que algo así como este hombre es tan estúpido que cree que por el mundo germánico Hegel significa Alemania. ¿Te imaginas algo así? Entonces Strauss le responde, muchas gracias por su carta. Has hecho un gran bien. Ahora hemos podido deshacernos de Pauper. Así que pensé que sería una historia apropiada para terminar la conferencia. Así que está bien, ahora tendremos alguna. Tenemos un poco de tiempo para preguntas. Roe, hay un aspecto de Hegel que algunas personas pensaron que podría tomarse en la dirección libertaria. No está en el derecho ocupado cuando la fenomenología es buena, pero las cosas en la idea de amo esclavo o señor y esclavo donde él. Parece que el amo tiene el poder porque el esclavo es alguien que realmente interactúa con el mundo material y que realmente lo transforma en el amo es simplemente un parásito. En cierto sentido, es el esclavo quien tiene el verdadero poder. Y aunque eso sea visto como un precursor de Marx o un proletariado, Priscavera argumenta que también es un precursor de la concepción iraní del parasitismo y demás. La pregunta era, algunas personas han sugerido que hay un aspecto de Hegel que podría tomarse de una manera libertaria, específicamente en la fenomenología en la famosa sección sobre la dialéctica del amo y el esclavo, donde es aunque el amo es el primer dominante, entonces el esclavo realmente tiene la ventaja porque el amo es parásito de él y luego la conciencia realmente se desarrolla a través del esclavo, no del amo. Así que creo que es correcto que uno pueda. Y continúa diciendo cómo obtenemos la noción de reconocimiento mutuo aquí. Creo que es correcto que uno pueda ver esto en una toma, obtener una visión libertaria de esto, pero eso no es lo que Hegel hizo con él. Se desarrolló. Lo haría, no dijo, bueno, está bien, ahora lo estamos. Bueno, dijo que no deberíamos haberlo hecho. Definitivamente dijo, e imagino que no deberíamos tener esclavitud y todos deberíamos tener derechos individuales. Pero entonces estas son tendencias que podemos obtener que su derecho a traer la fenomenología. Podemos llevar eso a esa etapa. Si nos detenemos allí, entonces está perfectamente bien. Pero recuerde que Haven quería ir más allá y luego el Estado trasciende a estos individuos, ya sabe, tienen que estar subordinados al Estado. Así que creo que tienes razón en que se podría llegar a la inclusión libertaria si, por ejemplo, se descartan las partes 2 y 3, filosofía del derecho, se queda con la sección sobre derecho abstracto, eso también sería bueno. Como mencionaste también, por supuesto, el gran libro sobre esto es de Kojev, Alexander Kojev en Introducción a la lectura de Hegel. Él fue quien realmente enfatizó esa sección de la fenomenología. De Mateo. De acuerdo, probablemente no tenga que decir experiencia en eso. Leí algunos y mencionaste que él tiene algo así como, sé que hay un libro llamado Filosofía de la Historia, pero podríamos cubrir los mismos temas en otro lugar. Pero en cualquier caso, usted señaló que su idea de que la evolución o la razón es que, bueno, en el mundo oriental, hay una especie de monarquía o autocracia personal de Tendency donde solo la persona es libre y no, ya sabes, ¿cómo se entiende? Entonces es como si hubiera una evolución hacia uno para él en términos del mundo germánico. Como saben, la edad más alta es una razón de huracán. Cable pensaba que África era un continente oscuro que no tenía ninguna razón. Sí, eso es parte de su filosofía e historia también. Y no es el único que piensa de esa manera, pero me pregunto, ¿cuáles crees que son las consecuencias de una filosofía de la historia que piensa que África no tiene razón? ¿Cuáles crees que son las consecuencias para las concepciones de la razón en el mundo? La pregunta fue que mencioné en mi charla algo sobre la filosofía de la historia de Hegel, donde hay un desarrollo de la razón desde el principio con Oriente hasta Europa Occidental, pero ha existido en su tiempo y señalé que Hegel dijo que África es un continente completamente oscuro.
No hay ninguna razón para ello. ¿Y cuál es la consecuencia para la filosofía de Hegel de considerar África de esa manera? Bueno, creo que si Hegel lo hubiera sido. Por supuesto, recuerde que en ese momento Hegel dependía mucho de cuál era el material histórico disponible para él. Así que no estaba reclamando. Solo estaba lidiando con lo que tenía que seguir. Creo que si hubiera sabido más, si no fuera así, la gente comenzó a estudiar civilizaciones africanas y más civilizaciones americanas. Digamos los incas y los mayas en el centro de América del Sur. Entonces creo que no sería capaz de tener una visión tan lineal de las cosas. Digo, esta es toda la razón por la que tendrías que tener una visión más pluralista. Y creo que los filósofos de la historia que tenían más material para trabajar, como Oswald Spengler, tenían una concepción más pluralista, aunque Spengler tampoco dijo nada sobre África. Pero quiero decir, creo que podrías extender eso y traer más. Simplemente no sería capaz de tener tal punto de vista. Es interesante que mencionaras que porque Eric Vogel, ¿recuerdas el que tenía la divertida carta sobre Hegel? En su filosofía de la historia, tuvo que desarrollarla. Pensó que había comenzado con una especie de sistema lineal en su gran orden de trabajo e historia que planeaba tener en Six Bones. Y descubrió que no podía llevarlo a cabo cuando aprendió más sobre otras civilizaciones en el volumen 4 y cambió su plan de organización. En el volumen 4, llamado el sistema ecuménico de la era de Vogel, tiene un sistema no lineal en el que tenemos todo tipo de civilizaciones diferentes al mismo tiempo. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo, así que muchas gracias.